Chiquillos, hoy día nos toca algo maravilloso y es el libro de Sofonías. Si bien Sofonías es un profeta menor, la importancia de Sofonías, fue contemporáneo con Jeremías, y la importancia es que la mayor profecía que él tiene es durante el reinado del rey Josías. Y lo que él le profetiza al rey Josías y a lo que él como que impulsa un poco al rey Josías, cambia todo el reino. Si nosotros vamos a Reyes, primera y segunda de Reyes, encontramos que la mayoría de los reyes hace rato nos va diciendo primera y segunda de Reyes, y hizo lo malo delante de Dios, y hizo lo malo, y se apartó de los caminos de Dios, y no consultó a los caminos de Dios. Y esto venía hace rato, pero cuando Sofonías profetiza al rey Josías, eso impulsa a que el rey haga grandes cambios en el reinado, en el reino, en Judá en particular. Él reinaba en Judá, ¿ya? Entonces hay una importancia bien grande porque restauró la verdadera alabanza. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. En esta época, lo que nosotros estamos viviendo es la restauración de la alabanza. El tiempo final, antes de que el Señor venga, una de las principales características que se va a dar, que muchos lo interpretan como el avivamiento, pero una de las principales características es que será restaurada la alabanza, la verdadera, la que viene del cielo, ya no la que nace en el corazón de Dios, no la que es así media chamuscada o media dirigida por el hombre, sino la alabanza verdadera. Y esa es una de las características. Entonces, fue bastante importante el cambio que Sofonías pudo provocar, bueno, el Señor pudo provocar en el corazón del rey Josías. Bueno, y él profetiza también, ¿cierto?, acerca de, como dice ahí el video, sin mencionarla, pero acerca de lo que va a producir el cautiverio de Babilonia. Y la justicia y el amor, va siendo como una relación entre la justicia y el amor, como Dios puede ser justo, pero a la vez amoroso. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede ser justo? Si justo significa que tú castigas lo malo. Sí, pero cuando es con amor hay un volver en sí. La persona puede volver en sí a causa del amor que imparte la justicia de Dios. Todo el proceso que él vivió, que aprendió de su abuelo, era antes de los 8 años. Imagínense, el abuelo murió cuando él tenía 6 años, porque después reinó su papá, ¿cierto? Y su papá reinó 2 años y lo mataron. Sus mismos siervos conspiraron contra él y lo mataron. Y por lo tanto, Josías subió 2 años después, a los 8 años, al trono. Entonces, todo el proceso que él vivió, y si ustedes ven todo este proceso de convencerse de tendré que matar, tendré que derribar los ídolos, seré yo el que ha sido llamado a esto, se produjo en esa época, o sea, 10, 12, 14 años. Dice que cuando él tenía 18 años, él hizo todo esto y impuso esta ley y mandó a derribar todos los altares y los ídolos y todo. Entonces, eh, es el proceso que ustedes están viviendo, ¿me entienden? Él desde niño fue llevado a amar al Señor con todo su corazón y a no adorar nada que no fuera el Señor. Y todo ese proceso lo vivió a esta edad, la que ustedes están viviendo. A los 18 años él toma la decisión de decir no más y rasga sus vestiduras, ¿cierto? Y se enoja y se encoleriza y manda y ya, y la cuestión se acabó. Pero eh, otra cosa que es relevante es ver cómo ellos estaban de perdidos, po. O sea, la ley de Moisés no la tenían, no la habían leído, los reyes anteriores no habían leído la ley de Moisés, era lo que habían escuchado, pero no la habían leído, estaba extraviada, estaba perdida. Entonces cuando la encuentran, y cuando le encuentran justamente ese pasaje donde él manda, Dios manda que derriben todo esto, él se da cuenta de que ya no hay más tiempo, o sea, ya te lo han dicho, lo has sentido en tu corazón, sentiste las voces internas, todo el proceso que él pudo haber tenido en su juventud.
Y en ese momento Dios le dice, no más. Pero lo que yo quería con esto, cuando llegáramos aquí a Sofonías, yo decía, ahí vamos a meter a Josías, una para que ustedes lo relacionen, ¿ya? Sofonías, Josías, el rey que destruyó los altares a todos los ídolos falsos, no solamente a Baal. Pero que tengan claro que Josías es un rey que reinó desde los 8 años y toda su juventud, y siendo muy joven, hizo mucho más que cualquier otro rey. No sé si hay algo más que les causó extrañeza en algún momento, que les causó cuestionamiento de la historia. Al final, ¿Josías murió de viejo o se enfermó? Josías murió en una guerra. Después de que él celebró la Pascua y todo, hubo una guerra y él fue a la guerra y el rey que venía en contra le dice, ¿por qué vienes tú a la guerra? Si yo no vengo contra ti, le dice. Cuando iban a la guerra, po. Y le dice, yo no vengo contra ti, le dice, yo no vengo contra tu pueblo. Y era el Señor el que le estaba hablando. Y él le dice, no, yo voy a pelear igual contigo. Y peleó y fue herido en el campo de batalla, iba disfrazado, para que no supieran que era él. Y lo cambian de carro y lo llevan al palacio y él muere en el palacio. Pero era Dios el que le estaba diciendo que no, pues que no peleara esa batalla, y él, no, vamos, no, él la peleó igual y murió. Pero dice que fue recordado como uno de los que hizo las cosas más grandes en Judá, al destituir los ídolos. Y bueno, nosotros sabemos además que los ídolos hablan de todo lo que nosotros ponemos en lugar de Dios. Entonces, ¿por qué es tan hermoso el poder estudiar Josías a través de Sofonías? Porque estamos llenos de ídolos, sobre todo a esta edad, sobre todo a la edad de ustedes, sobre todo en la juventud. Sueños, ideales, colegio, carrera, universidad, matrimonio, noviazgo, un montón de sueños, un montón de cosas. Y está bien, mientras no sean ídolos, mientras eso no te quite la adoración del Señor, mientras eso no te impida adorar al Señor, pero con libertad. Entonces, si el mantener tu personalidad, la imagen que tienen de ti no te permite levantar las manos, danzar, orar, adorar, son ídolos. Todo lo que te impida adorar al Señor son ídolos. Y así como Josías, que fue capaz de derribarlos de toda la nación, arriesgando todo, la muerte de su familia, arriesgando todo, pero los derribó, pues. Nosotros también, y mucho más, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Algo más que les haya llamado la atención? A nadie le llamó la atención lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo? Pero una pregunta, la sacerdotisa. ¡Esa! Bien, Samuel, pero no era su sacerdotisa, pues la profeta. Ya, ¿cuál es tu pregunta? O sea, mi duda es quién era esa profetisa. Y igual un poco en la película se explicaba el por qué fueron a ella. Pero Josías, conociendo que Jehová era el único Dios verdadero, como que necesitó la confirmación de esa profetisa, acudir a ella. Eso como que me causó como una extrañeza. Acuérdate que él no pide que vayan donde ella. Él solamente pide que vayan y oren a Jehová para pedir instrucciones y saber qué hacer, ¿ya? Claramente. Pero los profetas a los que él le habla, que eran los profetas, estaba Jeremías, estaba Sofonías, estaba el escriba y estaban los sacerdotes. Ellos son los que deciden ir a esta profeta del Señor, profeta de Jehová, no profeta de los dioses falsos, ¿ya? Hulda se llama. Entonces a mí me surgió esa duda cuando yo vi la película y dije, ¿ir a una mujer profeta? Si ahí habían sacerdote, profeta, escriba, o sea, era así como ir a una mujer, y me fui a la Biblia y busqué en la Biblia y busqué en Crónica y en Reyes, y en Crónica y en Reyes aparece Hulda, y aparece casi textual lo que ella le dice. Díganle al rey esto. Y
yo ahora que estaba la segunda vez viendo la película, lo fui revisando aquí en la Biblia, y sí, aparece casi textual lo que ella le dice, díganle que sí, y cuando él le dice, díganle que va a morir en paz, que viene toda una catástrofe, que Judá va a ser derribada porque no quisieron matar a los sacerdotes ni a los ídolos, las generaciones anteriores, el Señor va a dejar la escoba, los va a castigar, pero ni siquiera con correa, con la hebilla les va a sacar la mugre, pero Josías no va a ver esto, dice, sino que va a morir en paz. Y claro, él muere en la guerra y no alcanza a ver la devastación que hubo después con Israel. Quiero que se sientan de verdad identificados con Josías y con Sofonías. Sofonías era más grande, ¿ya? Sofonías era mayor que Josías, pero aún así eran jóvenes. ¿Ya? ¿Se acuerda que una de las cosas que dice, qué edad tiene él? Le dice, sí, es un cabro joven, no tiene ni 35 años, por Sofonías, cuando ya estaba profetizando, pero Josías todavía era un niño, todavía era chico. Pero siéntanse identificados con el rey Josías. Dios lo puso en el trono a los 8 años y Dios le mandó a hacer cosas temerarias, a derribar ídolos. A veces nosotros tenemos temor de eso. Y a veces con nuestras amistades o con las personas que están al lado nuestro, decimos, ya bueno, si quiere escuchar música mundana, cosa de él, cosa de ella. Bueno, si quiere juntarse con esas personas, bueno, su problema. No es su problema. No es su problema. Atalaya significa el que está en la torre de las ciudades. Había una torre donde había un vigía y ese era llamado atalaya, y el atalaya era el que tenía que ver si venía alguien, un emisario, un rey en guerra o cualquiera, y gritar hacia adentro de la ciudad quién venía y por qué venía. Eso era una atalaya. Y nosotros, dice la palabra de Dios, hemos sido puestos por atalaya a nuestra generación, para decirles, no, eso está incorrecto, no, eso está mal, no, a Dios no le agrada eso, no, Dios no quiere que tú hagas eso, no, la palabra de Dios dice esto otro. Y así como Josías lo hizo en plena juventud, yo hoy día les digo, Dios los está llamando a lo mismo. Llegamos todos a la misma conclusión, que el Señor viene y viene en cualquier momento. Es tiempo de anunciar a todos lo que el Señor nos está hablando. Y no dejar estar. Si ustedes tienen amigos mundanos, díganles que el Señor viene, díganle que Cristo vive, díganle que el Señor quiere perdonarlos y quiere recibirlos en su reino. Atrévanse a derribar los ídolos, atrévanse a derribar los dioses que están en este mundo, de incredulidad, de no tomemos esto tan en serio, de tú con lo tuyo y yo con lo mío, si yo te respeto, tú me respetas, no, yo respeto todas las religiones, no, yo no respeto todas las religiones, porque mi Dios es real, los otros son falsos, y yo no creo que la gente se vaya al infierno. Entonces, no podemos respetar las otras religiones, tenemos que decir la verdad, tenemos que decir que les están mintiendo. Ya cuando la gente dice, ay no, yo creo en los extraterrestres, sí, yo también creo en los extraterrestres, porque todos los que no viven en la Tierra son extraterrestres, y el Señor no vive en la Tierra y los ángeles tampoco. Pero no me vengan a decir que son naves espaciales y todas esas tonteras. Esa es la mentira que el diablo está preparando, para que cuando sea el rapto, todo el mundo diga, ¿viste que existían los extraterrestres se llevaron a toda esta gente? A mí no me va a hallar ningún marciano, a mí me va a hallar el Señor, va a decir mi nombre, con sus labios maravillosos, va a decir mi nombre, ¿ya? Entonces tenemos que decirle la verdad a aquellos que están a nuestro alrededor. Y ser valiente. A Josías le costó convencerse, pero tenía esa voz en su corazón de lo que le decía el abuelo. Y yo encuentro tan maravilloso cuando él, Jeremías le dice, hace cientos de años le dice, se profetizó sobre ti. Y dijeron, y vendrá el rey Josías. ¡Wow! Saber que tu nombre fue escrito, fue dicho. A Ciro el persa le pasó lo mismo, cuando fue Daniel donde él y le dice, oye, si fue escrito tu nombre en la Biblia, hace 150 años atrás se profetizó acerca de ti. Y él dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, se dijo que iba a venir un hombre cuyo estandarte sería un ave y su nombre es Ciro de Persa.
Y Ciro no era cristiano, pues, no era israelita, no era nada, al contrario, era enemigo, se había llevado cautivo a los israelitas. Sin embargo, el Señor profetizó, dijo, por mano de ese hombre yo voy a castigar a Israel. Entonces, encontrar eso escrito en la Biblia, pero nuestro nombre también está escrito en la Biblia, ¿ya? La Biblia dice que nosotros haremos cosas aún mayores que la que hicieron los profetas, que la que hicieron los discípulos, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, atrévase, pídale al Señor que nos dé la valentía de Josías y que nos dé el celo que Josías tenía por la presencia verdadera de Jehová, porque solo Jehová era el Dios verdadero. Él tenía un celo de eso. Y mire, no importa a quienes afecte y a quienes no, a lo mejor van a haber muchos que no le van a creer. Josías tuvo 4 hijos y uno de ellos subió al trono y volvió a instaurar altares a Baal, no siguió los pasos de su papá. Dice que hizo lo malo delante de Jehová y fue desechado por Dios. Entonces, él ni siquiera afectó a sus hijos, así como su padre no lo afectó a él tampoco en quitarle la fe acerca del Señor. Que a nosotros no nos pase lo mismo, que nadie nos afecte, que nadie nos quite la fe, pero que no nos importe si el que está al lado o al que amamos cree o no cree. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados a anunciar el Evangelio de Dios. Si se convierten o no se convierten, no es nuestro problema. Nosotros tenemos que predicar. Esa es nuestra comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura hasta el fin de la tierra. Hasta los confines se refiere, y Chile es el país que está más al fin de la tierra, así que estamos ahí escritos en la Biblia. Pero no importa si se convierten o no, lo importante es que prediquemos. Amén.